Cuando repasamos la evolución y fundamentos de nuestros conocimientos científicos con las fechas en que se produjeron, se destaca el verdadero valor de las verdades temporales. Como vimos en el video 1, se perdieron 2200 años de verdadero avance en el conocimiento colectivo con los objetivos de la alquimia para tratar de transformar el plomo en oro y encontrar el elixir de la eterna juventud. Fue un acierto que en 1789 Lavoisier retomara el concepto griego de átomo en su Tratado Elemental de Química para afirmar que los elementos químicos son indivisibles y por lo tanto el plomo no se puede convertir en oro. La verdad temporal de que los elementos químicos eran átomos indivisibles, pero que se podían combinar entre ellos y con otros para formar toda clase de moléculas, permitió el avance correcto del conocimiento humano sobre la realidad que nos rodea. El hecho de que ya sabemos que dos átomos de hidrógeno se funden en el Sol para formar uno de helio desmiente el principio de Lavoisier. Pero la fusión y la fisión de los átomos no le quitan ningún mérito histórico, por lo que hizo Lavoisier en 1789, en favor del avance científico verdadero. Ya sabemos que la gravedad no es una fuerza, pero Einstein tuvo que usar la constante universal de la gravedad de Newton en su relatividad general. La ciencia avanza de un científico a otro, cada uno en su época. Ya vimos en el video 3 que la edad de oro de las ideas de la relatividad de Einstein realmente se comenzaron a comprender en toda su extensión recién después de su muerte, durante la segunda mitad del siglo XX. Y quizás todavía no llegamos al final de esta historia. Algo que no se ha explicado todavía es la paradoja de los hermanos gemelos, que pone en evidencia la variación del tiempo con el movimiento. La teoría de la relatividad especial de Einstein del año 1905 dice que el reloj de un observador en movimiento t gira más lentamente que el de un observador quieto t0 y se simplifica usando el factor de Lorentz, que siempre es igual o mayor que 1. Esta fórmula ya se ha comprobado sobradamente en los hechos, pero hasta ahora parece un milagro. Un reloj en movimiento marca menos tiempo que cuando está quieto. ¿Por qué? Repasemos esta conocida paradoja. Se trata de dos hermanos gemelos que usan el mismo reloj y uno se va de viaje. Decidió ir ida y vuelta hasta la estrella Alpha Centauri, que está a más de 4,3 años luz de la Tierra. Al despedirse, los hermanos se abrazan. Están juntos en el mismo lugar. Entonces uno se queda en la Tierra y otro se sube a su nave espacial para viajar a la velocidad del 99,9% de la velocidad de la luz. Pasaron 9 años y 4 meses en la Tierra cuando regresa la nave. El viajero sale y abraza a su hermano gemelo que lo estaba esperando. Vuelven a estar juntos, en el mismo momento y en el mismo lugar. Cuando verifican el reloj de la nave, para el gemelo viajero habían pasado solamente 5 meses. El mellizo terrestre era casi 9 años mayor que su hermano viajero. Pero en la partida estaban juntos, y en el regreso también. Como vimos en el video 3, para la relación de velocidad de la nave v sobre la velocidad de la luz c, que es igual a 0,999, le corresponde un factor de Lorentz de 22,366. Durante todo el viaje, cuando el reloj en la nave marcaba 1 segundo, aquí en la Tierra pasaban más de 22 segundos. Se cumplió el principio de la relatividad especial, como estaba previsto por Einstein. Y se llama paradoja porque no tiene sentido común. Nadie lo entiende bien, y hasta acá llega la explicación. Los gemelos usaban el mismo reloj, pero sin embargo, cuando en el almanaque de la nave habían pasado 5 meses, aquí en la Tierra pasaron 112 meses. La diferencia del tiempo transcurrido es inmensa. Al tiempo de la nave le faltan 107 meses. Pero en la partida, los gemelos estaban juntos, y en el mismo lugar y en el mismo momento, y en el regreso también. En la salida se abrazaron. Los gemelos estaban juntos en el espacio y el tiempo. Podían afirmar, ahora estamos juntos y en el mismo lugar. Al llegar, se volvieron a abrazar
otra vez estaban juntos, en el mismo momento y en el mismo lugar. Y en ambos momentos era correcto decir, ahora estamos juntos. Es decir, tenían un ahora compartido en la salida y otra vez un ahora compartido en la llegada. Pero durante el viaje, el gemelo en la Tierra podía afirmar, ahora mi hermano está viajando, o el único que existe soy yo para volverme más viejo. Y el gemelo en la nave, ¿estaba congelado la mayor parte del tiempo para seguir siendo joven? ¿Cómo era el ahora de cada uno durante todo el viaje, visto desde dos lugares distintos del universo? Uno en la nave veloz y el otro quieto en la Tierra. Las leyes de la física son las mismas en todo el universo. El tiempo, del latín tempus, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de dos acontecimientos. Aquí se mide la duración o separación de la salida y la llegada de la nave. Pero en este caso, la magnitud física tiempo mide dos duraciones distintas. ¿Cómo es posible que 112 meses para un gemelo quieto en la Tierra sean igual a 5 meses del gemelo viajero? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? Las leyes de la física siempre deben ser iguales en la nave y en la Tierra. Eso es un postulado indiscutible. La nave viajó al 99,9% de la velocidad de la luz. Durante 112 meses cubrió toda la distancia de ida y vuelta. Coincide con la fórmula velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Para el gemelo en la Tierra se cumplieron las leyes de la física. Pero el gemelo viajero dice, yo fui y vine en solamente 5 meses. Es cierto, pero tuvo que viajar a más de 20 veces la velocidad de la luz, lo cual es imposible. ¿Cómo va a ir y volver en tan poco tiempo? No cumplió con las leyes de la física. Sin embargo, es verdad que fue y volvió a Alpha Centauri en solamente 5 meses. Adentro de la nave pasaron 5 meses y en el espacio de afuera de la nave pasaron 112 meses, porque iba al 99,9% de la velocidad de la luz. ¿Cómo rellenamos el tiempo que falta adentro de la nave para que los gemelos vuelvan a estar juntos otra vez, para tener la misma separación de tiempo entre salidas compartidas y llegadas iguales? ¿Existe una solución a esta paradoja que podamos entender claramente? A partir de ahora vamos a razonar libremente, pero no se les ocurre usar estos conceptos en un examen porque les va a ir mal. Lo que sigue no es lo que se enseña en física actualmente. Desde aquí en adelante hay conceptos que no han sido corroborados por la comunidad científica. Bien, con la tranquilidad de saber que están advertidos, ya podemos usar toda la libertad de imaginar heurísticamente, porque la libertad de imaginar es la madre de la creatividad. Empecemos. Me voy a referir al video 1. Recordemos a Max Planck y a su propuesta de solución para la catástrofe del ultravioleta en diciembre del año 1900. Ya hemos visto que para llegar a la energía medida de una determinada frecuencia de radiación, Max Planck inventó el concepto de unos paquetitos con distintas cantidades mínimas de energía que se suman las veces que sean necesarias hasta que nos dan la energía medida en todos los experimentos, en todas las frecuencias del espectro. Fue una solución grandiosa, porque se obtenía la misma cantidad de energía para dos frecuencias distintas, respetando todas las leyes de la física, o mejor dicho, creando la física cuántica, que nadie discute y que tantos beneficios nos proporciona hasta en la vida diaria. ¿Qué paquetitos deberíamos crear para que los gemelos que estaban juntos en la salida después puedan decir, ahora también estamos juntos en la llegada? Siguiendo el razonamiento de Max Planck, tendrían que ser cuantos más grandes en la nave y más chicos en la Tierra. Pero, ¿cuántos de qué? Tiene que ser algo que a los gemelos les iguale el momento de la partida de la nave con el momento de la llegada. Los cuantos de la nave tienen que ser más grandes, para que sean menos cantidad, como el tiempo marcado por el reloj de la nave. Y los cuantos de la Tierra más chicos, para que sean más cantidad, como el tiempo marcado por el reloj terrestre. Sabemos que es cierto lo que afirman los gemelos en la partida de la nave y en la llegada del largo viaje. Ahora estamos en el mismo momento, en el mismo lugar.
Para que se cumpla esa simultaneidad, deben tener el mismo avance de la hora, y los cuantos de la hora deben ser más largos en la nave y más cortos en la Tierra. Entonces, durante el viaje, el gemelo de la Tierra puede decir: ahora mi hermano está viajando. Y ahora significa en este mismo momento. Y el gemelo de la nave, en ese mismo momento, podría decir: ahora mi hermano está en la Tierra. Y ambos estarían correctos. Lo dirían en el mismo momento compartido en distintos puntos del universo, en el mismo ahora, independientemente del largo de esos cuantos diferentes. Porque el avance de la hora sería idéntico para los dos hermanos. Pero si sus relojes miden la cantidad de cuantos de ahora, entonces los tiempos en la nave son menos y en la Tierra son más. Podemos tomar como referencia a un pedacito de ahora en la Tierra con la duración de 1 segundo terrestre. Entonces, el pedacito equivalente de ahora en la nave sería de una duración de segundos más largos que contengan un avance de la hora mayor. Sabemos lo que es el viento. Es aire en movimiento. Existe el viento y vemos cómo se mueven las hojas de los árboles. El viento es un fenómeno natural. Es el aire que se mueve a cierta velocidad en todo este campo que estoy mirando. El ser humano inventó los molinos. Cuando el aire avanza, el molino gira. El viento es como el ahora universal. Imaginemos que avanza exactamente igual por todo el campo. El molino es como un reloj que al girar mide el avance del tiempo. Para que el molino dé una vuelta, se necesita una cantidad Q de viento, un cuanto de viento específico para ese molino. Pero hay varios molinos en distintos lugares del campo. Algunos molinos giran más rápido y otros giran más lento. El viento tiene la misma velocidad en todos lados, pero cada molino necesita un cuanto distinto de viento para dar una vuelta. Imaginemos el mismo avance del viento en todo el campo. Entonces, desde el momento A hasta el momento B, tenemos un pedazo de avance del viento igual y uniforme para todos en el campo. Y en ese lapso, el molino 1 gira 2 vueltas. Y para la misma cantidad de viento, desde el instante A hasta el instante B, el molino 2 gira 4 vueltas. Y ambos molinos habrían registrado el paso de la misma cantidad de viento. Podemos imaginar lo mismo para el avance de la hora, como la partida de la nave ultrarrápida del gemelo en el momento A y su vuelta en el momento B, medido con relojes iguales, pero en distintas condiciones. Entonces, esa cantidad de avance de la hora es igual para los dos relojes, pero el reloj de la Tierra marcaría 120 meses y el reloj de la nave marcaría solamente 5 meses. Y ambos relojes habrían medido la misma cantidad de avance de la hora universal, como si fuera un viento igual y constante en cada rincón del universo. Es como si el reloj de la Tierra hubiera dado 120 vueltas y el de la nave solamente 5 vueltas. Pero el avance de la hora fue igual y simultáneo, tanto en la Tierra como en la nave durante todo el viaje. Y ahora ya podemos contestar a la pregunta: ¿qué es el tiempo? El tiempo es la cantidad de cuantos que miden el avance de la hora. Sería como la cantidad de vueltas que dan dos molinos en el campo para medir la cantidad de viento que pasa, y en todos lados siempre pasa la misma cantidad de viento, aunque un molino gire más rápido que el otro. ¿Qué molino usamos los seres humanos para medir el avance de la hora? Nuestro molino es el planeta Tierra. Para medir los cuantos del avance universal de la hora, usamos los giros iguales y repetitivos de la Tierra sobre su propio eje como nuestro molino de tiempo. Un día es la cantidad de avance de la hora universal necesario para que la Tierra gire sobre su propio eje de mediodía a mediodía. Al día lo dividimos en 24 pedacitos iguales del avance necesario de la hora universal para que la Tierra complete un giro sobre su eje respecto de la luz del Sol.
Y a la hora la dividimos en 60 pedacitos iguales del avance de la hora universal y los llamamos minutos. Y a los minutos los dividimos en 60 pedacitos iguales llamados segundos. Y además, al avance de la hora universal necesario para que la Tierra gire una órbita terrestre completa alrededor del Sol, lo llamamos año, y un pedazo de hora mucho más grande, que equivale a la suma de más de 365 pedazos de ahora días consecutivos. Y el ahora avanza igual en todo el universo, aunque cada punto del espacio tenga distintos tamaños de cuantos y en consecuencia midan tiempos diferentes a nuestro molino terrestre. Pero hay una advertencia. Todas estas definiciones de nuestro tiempo propio son correctas si nos referimos al momento de hoy en cualquier posición quieta a nivel del mar. Unos metros para arriba y unos metros para abajo, los cuantos de ahora son de distinto tamaño y en consecuencia el tiempo será diferente. Si nos movemos, también nuestros cuantos de ahora se agrandan y el tiempo disminuye con respecto al que permanece inercialmente quieto. Podemos tomar como cuanto de referencia al medido quieto en la Tierra a nivel del mar para compararlo con los demás tiempos del universo, calculando sus cuantos locales en cada posición y circunstancia. ¿Cómo lo podemos comparar? Hay que calcular el cuanto de cada situación distinta a la nuestra. Volvamos a nuestro ejemplo de los hermanos gemelos. Hemos establecido que el avance de la hora es en cuantos Q más largos en la nave, como si un molino giraría más lentamente para la misma cantidad de viento que en la Tierra, donde tienen un molino que gira más rápido, con cuantos Q ceros más pequeños. Esto nos permite que el avance de la hora sea igual entre la salida y la llegada, tanto en la nave como en la Tierra, independientemente de lo que marquen sus relojes. Pero cuando vemos los relojes, T veces cuantos Q en la nave son el mismo avance de la hora que T0 veces cuantos Q0 en la Tierra. El cuanto Q0 es nuestro cuanto de referencia, quietos a nivel del mar. Entonces habrá que calcular el valor de Q en la nave. T veces serían las vueltas que ha dado el reloj de la nave durante el viaje. A las T veces podemos llamarla tiempo propio transcurrido en la nave. T por el cuanto Q es igual al avance de la hora entre la salida y la llegada de la nave. Y T0 veces son las vueltas que ha dado el reloj en la Tierra durante el viaje por cada cuanto de ahora en la Tierra Q0. A las T0 veces podemos llamarla tiempo propio transcurrido en la Tierra. T0 por Q0 es igual al avance de la hora entre la salida y la llegada de la nave. En consecuencia, tanto en la nave como en la Tierra, la cantidad de ahora que pasó es exactamente la misma. De tal manera que T cuantos Q de la nave son igual a T0 cuantos terrestres Q0. De esta manera, los gemelos siguen compartiendo el ahora desde la salida hasta la llegada de la nave, y los dos relojes habrían marcado el tiempo propio correcto, es decir, las vueltas de reloj correctas para tener el mismo avance de la hora. Por lo tanto, el tiempo de la Tierra T0 sobre el tiempo de la nave T es igual al valor del cuanto de la nave Q sobre el de la Tierra Q0. Como ya hemos visto en el video 3, que de acuerdo con la relatividad especial, el tiempo T0 quieto sobre el tiempo T móvil es igual al factor de Lorentz. Y con el mismo factor de Lorentz podemos encontrar la relación entre el tamaño de los cuantos de ahora Q de la nave con el tamaño de los cuantos de referencia Q0 en la Tierra. Si tomamos como referencia al pedazo de ahora Q0 de la Tierra y decimos que es un segundo quieto a nivel del mar, ¿de cuántos segundos terrestres sería el cuanto de la nave para el mismo avance de la hora? El cuanto Q de la hora en la nave será igual a un segundo por el factor de Lorentz. El factor de Lorentz siempre es igual o mayor que 1. Por lo tanto, el cuanto Q de ahora en la nave será igual o mayor que un segundo terrestre según sea su velocidad.
Si tomamos como referencia el tamaño Q0 de la Tierra igual a un mes, el cuanto Q de la hora en la nave será igual a un mes por el factor de Lorentz, que siempre es igual o mayor que 1. No importa cuál sea el valor absoluto de la duración del ahora, solamente estamos comparando pedazos iguales del mismo avance de la hora universal común para todos. Y como son comparaciones relativas, las podemos medir en segundos, días, semanas, meses o años terrestres a nivel del mar. Solo hay que definir un cuanto de referencia de la hora para conocer el otro, gracias al conocido factor de Lorentz. Pero no olvidemos que el corrimiento al rojo es otro indicador de la ralentización del tiempo en un campo gravitacional, como ya vimos en el video 3. Tenemos un tiempo T0 fuera del espacio gravitacional de un cuerpo masivo, que es mayor que el tiempo TR a una distancia R del centro de la masa M. Con la reducción de frecuencia de su espectro de luz, podemos calcular el corrimiento al rojo, Z+1, que es igual a la frecuencia emitida FR a la distancia R sobre la frecuencia recibida F0 fuera del campo gravitacional. Y es igual a la inversa de sus tiempos T0 sobre TR. Para igualar el mismo avance de la hora universal dentro y fuera del campo gravitacional, el tiempo TR en el campo gravitacional por su cuanto QR debe ser igual al tiempo fuera del campo gravitacional T0 por su cuanto Q0. Por lo tanto, podemos tomar como referencia un pedazo de la hora Q0 fuera del campo gravitacional y calcular el cuanto resultante QR con la inversa de sus tiempos T0 sobre TR, que es igual al corrimiento al rojo gravitacional Z+1. Entonces, ya tenemos la relación fundamental entre los cuantos. QR es igual a Z+1 por Q0. El cuanto gravitacional a la distancia R del centro de la masa es igual al corrimiento al rojo gravitacional Z+1 por el cuanto de referencia Q0 fuera del campo gravitacional. Y ya tenemos la diferencia de cuantos por velocidad y por gravedad en función de un cuanto de referencia Q0. ¿Qué nos falta? Definir un cuanto de referencia Q0 para poder calcular todos los tiempos en todo el universo. Podemos tomar el cuanto de referencia Q0 en cualquier lugar y circunstancia del universo para compararlo con todos los demás. ¿Qué lugar y circunstancia nos conviene elegir? Pues el lugar donde tengamos un reloj enfrente para poder observar cómodamente cómo se mide y a partir de este reloj calcular el resto de tiempos en todo el universo. Cuando se necesitan medidas muy precisas, podemos establecer que se debe usar un reloj a nivel del mar e inercialmente quieto. En ese caso, todos estaríamos midiendo los tiempos exactamente de la misma manera, con toda la precisión que nos pueden dar los relojes modernos. Podemos elegir distintos pedazos conocidos de avance de la hora inercialmente quieto en la Tierra a nivel del mar. Por ejemplo, si decidimos tomar como referencia Q0 igual a un segundo terrestre de hoy quieto a nivel del mar, y ya podemos calcular el avance de la hora en cualquier condición del universo, ya sea por el campo gravitacional o velocidad, y los tiempos en todos los lugares del universo medido con nuestros segundos, quietos a nivel del mar. De la misma manera, podemos tomar como referencia un día, una semana o un año terrestre de hoy a nivel del mar. Desde el momento inicial hasta el momento final que estamos midiendo, el avance del ahora en la Tierra y en cualquier punto X del universo es idéntico y uniforme. Si los cuantos del punto X son más grandes, su tiempo será menor que en la Tierra. Podemos tomar cualquier pedazo de ahora como cuanto de referencia, por ejemplo, un segundo terrestre, y podemos establecer la convención de que cada vez que decimos segundo terrestre o simplemente segundo, nos referimos a un segundo de nuestro reloj inercialmente quieto a nivel del mar. Si el punto X del universo se trata de un objeto en movimiento, sus cuantos Q
serán el factor de Lorentz en segundos terrestres. Y si el punto X está en un campo gravitatorio, sus cuantos Q serán el corrimiento al rojo z+1 en segundos terrestres. Como recurso matemático es muy, pero muy simple. ¿Y cómo entendemos la relación del tiempo con el ahora? Vamos a definir claramente lo que es una propiedad del universo y la magnitud física que usamos para medir esa propiedad. Por ejemplo, el calor es energía, es una propiedad del universo. La temperatura es un invento del hombre para comparar las distintas cantidades de calor, en forma de magnitud física, como los grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Y esas magnitudes físicas se miden usando distintos tipos de termómetro. Con lo que podemos comprobar que hay distintas temperaturas en distintos lugares del universo. Por eso sabemos que la distribución del calor no es uniforme. De la misma manera podemos decir, el ahora es la propiedad de este instante común que avanza igual en todo el universo. Ahora es este momento en mi casa, es este momento en el Polo Norte, es este momento en el Sol, es este momento en el agujero del centro de la galaxia. El ahora es una propiedad del universo. El tiempo es un invento del hombre para medir el avance de la hora en días, horas, minutos, segundos o años. Y para medir la magnitud del tiempo usamos los relojes. Y ya hemos comprobado que existen diferentes tiempos, simultáneamente en distintos lugares y con distintas condiciones del universo. Con lo que queda claro que el ahora es la verdadera cuarta dimensión del universo, cuyo avance simultáneo y uniforme permite los movimientos en todo el universo. A primera vista, puede parecer que el concepto de ahora y sus cuantos de tiempo en diferentes circunstancias son simples recursos matemáticos y razonamientos teóricos sin mayores consecuencias. Pero veremos que es un cambio fundamental en la observación de la realidad. Hasta aquí hemos trabajado con pedazos grandes de ahora, como segundos, días o años, para explicar satisfactoriamente las distintas cantidades de tiempo que miden su avance comparado con nuestro tiempo de referencia en la Tierra. Max Planck usó este mismo artilugio matemático en el año 1900 para explicar los cuantos de energía a distintas frecuencias y al principio sus colegas no le dieron mayor trascendencia. Pero el verdadero acierto extraordinario fue determinar la cantidad mínima de energía que podía existir en nuestro universo, con la creación de la constante de Planck. Veamos entonces cómo serían los cuantos mínimos de ahora y sus consecuencias. Todo lo que existe ocupa una posición específica dentro del espacio tridimensional del universo. Imaginemos que las tres dimensiones espaciales están contenidas en este cuadrado azul bidimensional en perspectiva, con sus ejes X, Y y Z. Para que en este espacio exista un movimiento de cualquier cosa, para cambiar su lugar específico en el universo, es necesario que el ahora avance y que el molino del tiempo empiece a girar. Hemos dicho que ahora es este instante, y cada punto del universo comparte el mismo ahora en este mismo instante y avanza exactamente igual en todos lados. Por eso es la cuarta dimensión del universo, porque el avance de la hora es lo que permite el movimiento de todo lo que existe. Analicemos el avance de la hora mínimo necesario para que algo se mueva. Aquí, en la Tierra, a nivel del mar, ¿cuál es el menor instante de tiempo que puede existir? Sabemos, gracias a Planck, que no puede existir un tiempo menor a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos terrestres a nivel del mar, que es donde estamos observando nuestros relojes de referencia. Se dice que el tiempo de Planck se refiere a la posición en un punto quieto en el vacío, fuera del campo de gravedad de la Tierra, del Sol, etc., porque sería el menor de todos. Pero tendría el inconveniente que deberíamos llevar hasta allá
nuestro reloj para medir el tiempo. Eso no es necesario. Puedo tomar como referencia un cuanto Q0 del molino que tengo más cerca, sabiendo que hay otros molinos con cuantos mayores y menores. Si digo que la constante de Planck está medida en segundos terrestres a nivel del mar, entonces ya podemos comparar todos los demás tiempos mínimos del universo medidos con la unidad de nuestro reloj, el que tenemos aquí enfrente. El universo quieto durante 5,39 por 10 a la menos 44 segundos es lo que dura el presente. Por lo tanto, nada se puede mover hasta que el tiempo avance un tiempo de Planck completo. Y este es el concepto fundamental que cambia toda nuestra visión de la realidad, porque los movimientos no son continuos, sino que avanzan a saltos de tiempos de Planck. Para que los movimientos fueran continuos, el tiempo de Planck debería ser 0 y todo se movería constantemente. Pero sin embargo, en todo nuestro universo, para que algo se mueva, debe esperar a que transcurra un tiempo igual a un ahora cuántico, un tiempo de Planck. Sí, podemos llamar ahora cuántico a la mínima cantidad de tiempo que puede existir en cada lugar, medido en unidades terrestres convencionales. Por lo tanto, todo lo que existe está contenido en las 3 dimensiones espaciales del presente quieto durante 5,39 por 10 a la menos 4 segundos terrestres. Ese universo momentáneamente quieto es el presente común a todo el universo. El presente quieto es como una fotografía tridimensional o un holograma de todo lo que en este momento existe en el universo. Ese presente tridimensional quieto y el ahora cuántico incompleto es lo único que existe en cada instante del universo. Para que algo se mueva, el ahora tiene que avanzar hasta completar un tiempo de Planck, y esa será la oportunidad de cada partícula para moverse o no moverse. Y cuando se completa el tiempo de Planck, ¿qué ocurre? Una vez transcurrido ese tiempo, lo máximo que algo se puede mover es una distancia igual al largo de Planck, 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Entonces, es como si se imprimiera un nuevo presente con el holograma tridimensional de todo lo que existe en sus nuevas posiciones, que permanecerá quieto hasta que se cumpla el siguiente tiempo de Planck. Y el presente anterior ya no existe. Fue reemplazado por otro que tiene registrado los últimos movimientos durante el último ahora cuántico ya cumplido. Y se puede repetir todo otra vez con el avance completo del nuevo ahora cuántico. Los movimientos se producen en forma discontinua, saltando de un presente vencido a un nuevo presente, separados por un tiempo de Planck. Por eso, el ahora cuántico no permite movimientos continuos. Todo puede ir cambiando de lugar a saltos de un largo de Planck, y cada vez que se cumple un tiempo de Planck nos deja un nuevo presente. Y los movimientos avanzan en cantidades discretas, con cada avance de cada tiempo de Planck. Y el máximo movimiento permitido es un largo de Planck, con lo que se cumple que la máxima velocidad es la velocidad de la luz. Y todos los movimientos respetan las leyes de la física, que se cumplen en la impresión de cada presente, como un holograma de la realidad después de otro, para reflejar esos movimientos como si fuera una película continua. Y podemos seguir afirmando que la única realidad que existe es el presente, pero el último presente, el que está esperando el próximo vencimiento del actual ahora cuántico. El espacio tridimensional está formado por píxeles de un largo de Planck. Imaginemos este pedacito de longitud observada con una cantidad discreta de píxeles de Planck. Cada píxel del espacio tiene implícita la propiedad de una hora cuántico igual al tiempo de Planck. Habíamos dicho que el tiempo de Planck más corto estaría en el vacío, pero podemos convenir que nuestro ahora cuántico de referencia Q0 es el tiempo de Planck en la Tierra a nivel del mar, donde estamos mirando nuestro reloj. Un fotón que viene a la velocidad de la luz
llegó al primer píxel de nuestro espacio de observación. El ahora cuántico de ese píxel le cobra un peaje de tiempo Q0. Una vez cumplido ese tiempo, lo deja avanzar al siguiente píxel, donde el fotón deberá esperar que transcurra otro ahora cuántico para seguir al próximo píxel. Y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestro espacio observado. Ahora veamos el mismo largo de espacio observado, pero dentro de un campo gravitacional. Cada píxel del espacio tiene implícita la propiedad de un ahora cuántico Q mayor, que es igual al corrimiento al rojo por el tiempo de Planck. Cuando el fotón llega al primer píxel de observación, tiene que pagar un peaje mayor Q, y transcurrido ese tiempo puede pasar al siguiente. Por lo tanto, consume una cantidad mayor de ahora que cuando se movía fuera de ese campo gravitacional. Y cuando consume todo nuestro ahora observado, avanzó menos píxeles, redujo su velocidad de avance, la distancia recorrida fue menor, pero el consumo de ahora fue igual en ambos casos. Podemos decir entonces que el ahora cuántico Q es una propiedad de cada píxel de Planck en el universo. Si ese píxel está en el vacío absoluto, su ahora cuántico será igual al tiempo de Planck medido en nuestros segundos. Pero si se acerca a un cuerpo muy masivo, entonces los ahora cuánticos de ese lugar se harán más largos. Por lo tanto, el valor Q en cada píxel del universo puede cambiar según los cambios de lugar de la materia y condiciones del universo en ese punto. En algunas circunstancias extremas, como en la colisión de dos agujeros negros supermasivos, seguramente provocarán súbitamente grandes cambios en los ahora cuánticos de cada píxel de esa región, provocando drásticos cambios temporales, que podrían desplazarse en el espacio en forma de ondas de variación de cuantos Q a la velocidad de la luz, como en las ya comprobadas ondas gravitacionales. Es decir, esas ondas de Q no serían ondas de variación del espacio-tiempo, sino del tiempo solamente, del ahora cuántico de cada píxel del espacio. En la Tierra a nivel del mar, con un ahora cuántico Q0 igual a un tiempo de Planck, se imprimen más presentes que en el campo gravitacional representado abajo, con un corrimiento al rojo de, por ejemplo, z más 1 igual a 2. Su ahora cuántico será igual al doble del cuanto de referencia Q0, que tendrá un largo de 2 tiempos de Planck, medidos con nuestro reloj de referencia terrestre a nivel del mar. Y el molino del tiempo en la Tierra T0 será el doble del tiempo T en el campo gravitacional. Cuando la Tierra orbita 2 veces el Sol, pasan 2 años terrestres, pero en el campo gravitacional pasa solamente 1 año, medido con nuestro reloj. Alguien que estuviera viviendo en ese campo gravitacional envejecería la mitad de la edad que tenemos los que estamos en la Tierra. Veamos otro ejemplo. Hemos comprobado que cada planeta del sistema solar gira a una velocidad que depende de su distancia al Sol, cumpliendo con la ley de gravitación universal. Los planetas que están más lejos del Sol giran a una velocidad orbital más lenta. Y si la masa del Sol fuera mayor, todos girarían más rápido, pero si fuera menor, girarían más despacio. En el sistema solar se cumple con la ley de gravitación universal. Imaginemos que tenemos 2 situaciones diferentes en el universo. Por un lado, hay una estrella que gira muy cerca de un agujero negro supermasivo. Seguramente su órbita será muy rápida. Lejos de ese sistema tenemos al Sol y la Tierra dando un giro completo luego de 1 año. Cuando vamos a comparar 2 sistemas diferentes, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué tiempo vamos a usar como referencia? Hay que elegir un molino para comparar cómo giran todos los demás. Por supuesto, seguimos usando como referencia a un reloj en la Tierra, quieto a nivel del mar, para medir segundos terrestres, días terrestres y años terrestres para compararlos con los distintos tiempos en el resto del universo. Por lo tanto, con el tiempo T0 vamos a medir
todos los tiempos en todos los demás lugares del universo con los segundos, días y años terrestres a nivel del mar. La estrella nos envía fotones con una frecuencia emitida Fe y los recibimos con una frecuencia Fr. Cuando los comparamos, debido al intenso campo gravitatorio del agujero negro, nos da un corrimiento al rojo Z+1 igual a 20. Los ahora cuánticos cerca del agujero negro serán muy largos en comparación con los ahora cuánticos Q0 de referencia en la Tierra, que está fuera de la influencia de ese campo gravitacional. Pero nosotros observamos a esa estrella desde la Tierra, usando nuestro reloj a nivel del mar. Los cuantos Q retrasan el tiempo y tenemos la curva típica de ralentización del tiempo a medida que nos acercamos al objeto masivo. Ubiquemos a la estrella girando muy cerca de la masa M con un corrimiento al rojo Z+1 igual a 20. Por lo tanto, la estrella tendrá un tiempo T y en la Tierra tenemos un tiempo de referencia T0. Para un corrimiento al rojo Z+1 igual a 20. El tiempo de referencia T0 será 20 veces más rápido que el tiempo T de la estrella, todo medido en segundos terrestres a nivel del mar. Cada vez que en la estrella pasa un año terrestre, la Tierra ha girado 20 veces alrededor del Sol. Si la velocidad de giro de la estrella alrededor del objeto masivo fuera de un año terrestre, y en la Tierra pasarían 20 años, a cada órbita de la estrella le corresponden 20 órbitas de la Tierra para el mismo avance de la hora. Si un astrónomo estuviera observando esa estrella, anotaría que ha girado una órbita alrededor del cuerpo masivo en 20 años, cuando en realidad el tiempo de la estrella ha demorado solamente un año terrestre en dar una vuelta completa. Veamos ahora el mismo caso en la Vía Láctea. Tenemos a una estrella girando muy cerca del agujero negro masivo en el centro de la galaxia. Y nosotros la observamos desde la Tierra, con casi ninguna influencia del campo gravitatorio del agujero negro. Supongamos que la estrella gira una órbita cada año terrestre, pero su corrimiento al rojo es igual a 20. Por lo tanto, el astrónomo que la observa anota que dio un giro completo en 20 años. Pero en realidad giró una órbita completa en un año terrestre. Aunque los astrónomos que se vuelven viejos 20 veces más rápido la ven girar cada 20 años. Eso es un espejismo del tiempo. Ahora observamos otra estrella un poco más alejada del agujero negro. Su corrimiento al rojo será menor y por lo tanto los astrónomos terrestres la ven girar más lentamente pero con menos diferencia de tiempo. Y una tercera estrella más lejana se observará con menos diferencia todavía. Y a medida que las estrellas se alejan del agujero negro, se ven girar más cerca de la realidad. Y el resto de las estrellas que están más cerca de la Tierra tendrán diferencias de tiempo insignificantes. Las estrellas giran de acuerdo a la ley de gravitación universal, pero las vemos con el espejismo deformado por el tiempo. En todas las publicaciones de la velocidad orbital de las estrellas en relación con su distancia al agujero negro de la Vía Láctea, se cumple el espejismo del tiempo, porque así lo vemos, pero así giran en la realidad. Por lo tanto, los astrónomos no necesitan la existencia de una misteriosa materia oscura para explicar estas observaciones. El ahora cuántico explica el espejismo del tiempo que nos ha confundido desde que anotamos lo que ocurre en el cielo tal cual lo vemos. Como podemos apreciar, en los valores reales de velocidad orbital publicados, se nota alguna dispersión de algunos datos porque las órbitas reales de las estrellas que orbitan cerca del agujero negro, en algunos casos, son muy elípticas y eso tiene gran influencia en el tiempo propio de las estrellas en cada momento. Como hemos visto en el video 3,
Esto se ha comprobado en las órbitas del satélite Galileo durante el año 2014. De todas maneras, promediando sus tiempos, las estrellas más cercanas al agujero negro se observan orbitando en más tiempo y aceleran a medida que lo indica el espejismo que ya hemos explicado. La estrella S2 sigue una órbita elíptica con un periodo de 15,2 años en un pericentro o distancia más cercana de 17 horas luz desde el centro del objeto central. Le siguen la estrella S0102 con una órbita de 11,5 años y la S62 con 9,9 años. Y todas las demás, aunque tengan órbitas muy especiales, siguen el patrón general como se observa en la gráfica general publicada por nuestros astrónomos. Pero este no es el único espejismo del tiempo. Lo que se imprime en cada holograma del presente es lo que podemos ver. Pero los verdaderos cambios del universo ocurren con el software que contiene el ahora cuántico, durante el brevísimo momento en que se definen todos los sucesivos movimientos. El tiempo de Planck no es cero. Ese hecho cambia toda nuestra concepción de la realidad. Lo sabíamos desde el año 1900 y no le dimos la importancia debida. Esa franja minúscula de tiempo debe tener el software que pone en marcha el universo, es decir, las verdaderas leyes del universo, a las cuales no tenemos acceso directo. Pero dejemos ese análisis para más adelante. A las leyes físicas, en cambio, las podemos observar y constatar en los sucesivos presentes. Es lo que estuvimos haciendo durante toda la evolución de nuestro conocimiento humano. Bien, queda establecido que el último presente quieto es lo único que existe ahora, en este momento en todo el espacio, hasta que pasen 5,39 por 10 a la menos 44 segundos terrestres. Pero no es lo que percibimos. Hace 2400 años, Platón creó su famosa alegoría de la caverna. En una explicación simplificada, decía que los seres humanos estamos en una caverna, encadenados y de espalda a la entrada, mirando las sombras en la pared del fondo. Sombras de la realidad verdadera que produce la luz que nos llega por la entrada de la caverna. La realidad verdadera es la que está afuera, pero nosotros podemos ver las sombras en la pared del fondo. ¿Cuánta razón tenía Platón? Nosotros solo vemos sombras de la realidad. Nuestros pensamientos existen en el ahora. A las cosas que están a pocos centímetros de nosotros, las vemos casi como están en la realidad. Si miro un lápiz sobre mi mesa, estiro el brazo y lo agarro, porque efectivamente está donde lo veo. Casi podría decir que percibo la realidad como es. Pero ver nos lleva un tiempo. De cada 100 fotones que reciben el fondo de nuestros ojos, 2 producen una reacción química. La reacción química crea una descarga eléctrica que el nervio óptico lleva hasta nuestro cerebro. Y entonces formamos la imagen del lápiz en nuestra mente. Además, en la imagen de mi mente lo veo de color rojo, porque los fotones que recibí tenían una frecuencia un poco mayor que 4 por 10 a la 14 vibraciones por segundo. Si los fotones hubieran tenido una frecuencia un poco mayor, de casi 8 por 10 a la 14 hercios, lo hubiera visto de color azul. Pero los colores no existen en la realidad que nos rodean. Son sombras en la pared de nuestra caverna. Los colores rojo, amarillo, verde, azul y todos los demás son solo imágenes formadas en nuestra mente, que provocan los fotones de distintas frecuencias en el estrecho espectro visible. Sin embargo, a la inmensa mayoría de los fotones no los percibimos. Solamente vemos una franjita muy estrecha del espectro visible. Por eso, de noche, con la luz apagada, se nos forma una imagen negra. Decimos que no vemos nada. Pero hay infinidad de fotones que no hacen reaccionar el fondo de nuestros ojos y no podemos ver nada de la realidad que nos rodea. Las sombras sobre la pared en la caverna donde existimos son imágenes muy limitadas de la verdadera realidad que hay más allá de la entrada de nuestra caverna. Platón, sin tener los conocimientos de Planck, ¿cómo se dio cuenta? Y además lo advirtió.
Por supuesto que hemos inventado telescopios con aparatos que pueden ver el infrarrojo y mostrarlo en nuestras frecuencias visibles. También ya podemos poner en órbita a los telescopios para no deformar las imágenes con nuestra atmósfera y podemos dibujar casi todas las frecuencias en un espectro visible para nuestros ojos. Hasta hemos construido enormes antenas que pueden captar las bajas frecuencias de radio. Pero solamente estamos mejorando las sombras de la caverna para que nos produzcan imágenes de conceptos ampliados en nuestro cerebro. Siendo ya conscientes de nuestras limitaciones humanas, podemos seguir adelante con nuestro análisis de la realidad verdadera. Si ahora hay un objeto que me envía un fotón desde cierta distancia d, yo lo voy a recibir después de un cierto tiempo t. En cada avance de la hora que dura un tiempo de Planck, el fotón va a tener el avance de un largo de Planck. En cada presente, a algunas cosas las tenemos muy cerca y a otras muy lejos. A la distancia de n largos de Planck en metros le corresponde un tiempo de la luz que tarda en llegar a nosotros n tiempos de Planck en segundos terrestres. A medida que el número n aumenta, más lejos están las cosas y más tardes las percibimos en nuestro cerebro. Sin embargo, en la vida cotidiana casi no lo notamos. ¿Por qué? Yo estoy en el ahora. La realidad que llego a percibir son esferas de tiempo que me rodean a distintas distancias crecientes. A cada distancia le corresponde un retraso en el tiempo para ver lo que hay allí. A menos de una millonésima de segundos, podemos ver todo lo que está dentro de una esfera de 300 metros. No está mal. Nosotros podemos distinguir hasta 60 imágenes por segundo. Eso quiere decir que todo lo que está a menos de 5.000 kilómetros de distancia lo vemos en alta fidelidad. Perfecto. Los retrasos notables empiezan cuando miramos para arriba. A la Luna la vemos con un retraso de más de 2 segundos. Al Sol lo vemos con un retraso de más de 8 minutos. A la estrella Alfa Centauri la vemos como era hace más de 4 años. A la nebulosa de Andrómeda la vemos como era hace 2,5 millones de años. Y con los telescopios modernos podemos ver a los cuerpos celestes como eran hace miles de millones de años. Yo estoy en el centro del universo observable. Todo lo que puedo ver está dentro de una esfera de 13.800 millones de años luz. Y lo más lejano que podemos ver es el fondo cósmico de microondas. ¿A qué distancia está ahora el fondo cósmico de microondas? Depende. Si el universo estaría contrayéndose, estaría más cerca. Si fuera estático, estaría a la misma distancia. Pero de acuerdo con las últimas teorías aceptadas por la comunidad científica, el universo estaría en una expansión acelerada y el diámetro de nuestro universo observable es hoy de 90.400 millones de años luz. Pero está fuera de nuestro universo visible. Jamás podremos saber cómo es el universo ahora, en este momento. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Pues medimos lo que podemos, hacemos una interpretación lógica y calculamos cómo sería el actual presente lejano. Es decir, las interpretaciones lógicas de nuestras observaciones y comprobaciones de la realidad atrasada que percibimos son las distintas teorías respaldadas por razonamientos lógicos, matemáticos y de sentido común. Es lo que hay. A los chimpancés, que tienen el 97% de nuestro ADN, les podemos enseñar cómo usar distintas clases de herramientas y hasta nos asombran cómo interactúan con pantallas simples de una computadora. Pero jamás van a entender el teorema de Pitágoras. Esperemos que pronto podamos inventar equipos de inteligencia artificial que nos superen en un 3% de nuestro actual ADN para explicarnos qué forma tiene el universo ahora, en este momento. Lo que vemos desde la Vía Láctea es que estamos en el interior de una esfera formada con una superficie cubierta completamente con el fondo cósmico de microondas, en un radio de 13.800 millones de años luz. Todo lo que nos rodea dentro de esa esfera no podemos saber cómo y dónde está,
porque solamente vemos imágenes del pasado. Más lejos están las cosas, más antiguo vemos al universo. Por ejemplo, vemos a una galaxia X que está a 5.000 millones de años luz y la observamos como era hace 5.000 millones de años. No podemos saber cómo le fue durante ese largo periodo de tiempo. Pero imaginemos que esa galaxia X todavía existe. Además, en un planeta habitable existe un ser inteligente que en este mismo momento observa a la Vía Láctea. La vería como era hace 5.000 millones de años y además estaría rodeado por la esfera de 13.800 millones de años con el fondo cósmico de microondas, es decir, estaría en el centro de su universo observable. Estaría igual que nosotros, en su propia caverna de Platón. ¿Qué forma tiene entonces el universo verdadero? Tiene que cumplir con la condición de que cada punto del universo ocupe el centro de su universo observable, dentro de una esfera de un radio de 13.800 millones de años luz, formada con los primeros fotones emitidos en el origen del universo. Más probable que comprender cuál es la verdadera forma del universo es que un chimpancé entienda el teorema de Pitágoras. Veamos ahora el efecto Shapiro y sus consecuencias. Fue descubierto en 1964, casi medio siglo después del enunciado de la relatividad general. Einstein, que había fallecido en 1955, nunca supo que los fotones disminuían su velocidad en un campo gravitacional. Por eso tuvo que doblar el espacio con la gravedad. Hemos visto que los ahora cuánticos de referencia duran un tiempo de Planck con un reloj midiendo el tiempo t0 en el vacío. Y en el campo gravitacional, el ahora cuántico dura un tiempo tg igual al corrimiento al rojo por el tiempo de Planck en el vacío. En cada ahora cuántico en el vacío, el fotón avanza un píxel del espacio observado. Y como ya vimos, en cada ahora cuántico mayor en el campo gravitacional, el fotón avanza menos píxeles para la misma cantidad de avance de la hora universal. Veamos los píxeles del espacio avanzados para una determinada cantidad de hora universal. En el vacío, la cantidad de píxeles avanzados por la luz es igual a la cantidad de ahora cuánticos de un tiempo de Planck. Vamos a comparar el mismo largo en píxeles para el mismo avance de ahora universal en el campo gravitatorio, con ahora cuánticos más largos. Por supuesto, el tiempo se terminó antes y avanzó menos píxeles. Su velocidad se redujo de c a la velocidad en la gravedad vg. Pero ¿qué pasó con la energía cinética perdida del fotón? El trayecto del fotón está a una distancia r de la masa m que provoca el campo gravitatorio. Por lo tanto, tendrá una velocidad de caída vr hacia el centro de la masa, que el fotón habrá completado en ese lapso de tiempo, transformando la pérdida de energía cinética en energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el vacío se ha dividido en la velocidad reducida en el campo gravitatorio vg más la velocidad de caída vr a la distancia r del centro de la masa. Y la energía cinética perdida por el fotón es transformada en energía potencial, de donde podemos despejar el valor de la velocidad de caída vr en función de la masa m y de la distancia r. Y reemplazando este valor en la expresión de arriba, nos permite despejar el valor de la velocidad reducida vg. Tanto la velocidad del fotón en el campo gravitacional vg como la velocidad de caída a la distancia r, vr, quedan definidas solamente con los valores de la masa del cuerpo masivo y la distancia r de la trayectoria del fotón hacia el centro de la masa. Pero la dirección hacia el centro de la masa puede formar un ángulo distinto a 90 grados, lo que determinará la dirección del vector de la velocidad de caída. Y con el vector de la velocidad en el campo gravitacional vg, nos determinarán el valor y la dirección resultante de la velocidad v del fotón.
Veamos ahora al fotón entrando en la influencia de un campo gravitacional provocado por la masa m. La trayectoria del fotón forma un ángulo alfa con el radio r del campo gravitacional. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular el valor de Vg, Vr y la resultante V en la nueva dirección del avance del fotón. Y se puede repetir este cálculo hasta que el fotón abandone el campo gravitacional con su nueva dirección de movimiento y recuperando la velocidad c de la luz. También ya se ha comprobado que el fotón entra y sale del campo gravitacional conservando toda su energía transportada internamente, sin cambio de su frecuencia. La velocidad de la luz es una velocidad inercial. La velocidad de caída también. Por lo tanto, la velocidad v resultante será inercial en todo su recorrido. Si fuéramos nosotros viajando en una nave espacial, doblaríamos sin darnos cuenta, como siguiendo una línea recta. Por eso el fotón no cambió su frecuencia interna, no se dio cuenta que había doblado, y todo ocurre en el campo gravitatorio sin doblar el espacio. ¿Por qué Einstein tuvo que doblar el espacio? Porque no conocía el efecto Shapiro. En su modelo original, el fotón circula por un espacio curvo, pero sin reducir su velocidad, y eso no coincide con las observaciones comprobadas por Shapiro. Volvamos al año 1887, cuando todavía se pensaba que la luz podía ser una onda que se expandía en el éter. El experimento de Michelson y Morley resultó la primera prueba contra la teoría del movimiento de la Tierra respecto al éter en su órbita alrededor del Sol. Por lo tanto, la hipótesis del éter quedaba descartada. Pero los resultados de estos trabajos fueron la primera base experimental de la teoría de la relatividad especial. Y se comprobó, por ejemplo, que los fotones disparados en el sentido de la rotación de la Tierra tenían la misma velocidad que los fotones disparados al norte. Entonces, en un cuerpo emisor de luz que se mueve a cierta velocidad y en cierta dirección, emite los fotones a la misma velocidad en todas direcciones. El efecto Doppler dice que en un cuerpo en movimiento, todos los fotones emitidos hacia atrás tienen una frecuencia Fe menor a la frecuencia de emisión normal F en reposo. Como vimos en el video 1, se creó el número adimensional Z, que es igual a la velocidad del cuerpo emisor sobre la velocidad de la luz c, donde Z puede tomar solamente los valores desde el mínimo igual a 0 para el cuerpo quieto hasta 1 cuando su velocidad v iguala a c. En el video 1 también hemos visto la deducción donde finalmente z más 1 es igual a la frecuencia emitida por el electrón sobre la frecuencia recibida por el receptor final cuando el fotón desaparece. Y hemos adoptado la convención de llamar corrimiento al rojo al término z más 1. Y z más 1 es igual a la frecuencia normal F en que el electrón emite los fotones sobre la frecuencia alargada Fe debido a la velocidad del cuerpo emisor. También hemos visto que en el año 1905 Einstein encontró la solución del efecto fotoeléctrico por el que recibió el premio Nobel en 1919. Por encima de la frecuencia de corte, la emisión del electrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría clásica. La física clásica esperaría que existiese un cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón inferior a 1/1000ª de segundo. Einstein amplió el concepto de Michelson y Morley, estableciendo que los fotones emitidos por cada electrón comienzan a viajar instantáneamente a la velocidad de la luz en cualquier dirección. La frecuencia del fotón emitido por la constante de Planck es exactamente igual a la energía perdida en el átomo por el electrón al bajar a un nivel de menor energía. Resumiendo, el fotón nace en el electrón emisor y comienza a circular inmediatamente a la velocidad de la luz en cualquier dirección y sin influencia del movimiento del cuerpo emisor.
el fotón no tiene tiempo de ser influenciado por la velocidad del cuerpo emisor, reduciendo su frecuencia hacia atrás de su movimiento. Esto contradice el enunciado del efecto Doppler. Por lo tanto, el efecto Doppler no existe. Fue un error histórico de nuestro conocimiento científico. Más grave aún para el concepto del efecto Doppler fue la observación de los corrimientos al rojo de las supernovas 1A más lejanas. En la primera mitad de la curva, para las estrellas y supernovas cercanas, el corrimiento al rojo observado es proporcional a su distancia, como lo había observado Hubble. Pero la mitad más antigua del universo tiene un corrimiento al rojo mayor que 2, es decir, que Z es mayor que 1, y de acuerdo a la interpretación del efecto Doppler, todas esas galaxias se estarían alejando de nosotros a una velocidad mayor que la de la luz. Los datos eran correctos. Las observaciones de las supernovas 1A no dejaban ninguna duda sobre las frecuencias emitidas por esas explosiones, y sus distancias a la Tierra eran medidas por el método de la candela estándar con una gran precisión. Entonces, en 1998, se adoptó el efecto de corrimiento al rojo cosmológico. El fotón es emitido instantáneamente por el electrón emisor y comienza a viajar a la velocidad de la luz con su frecuencia original f. Pero durante el camino hacia nosotros, el espacio entre las galaxias se alarga a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, la longitud de onda se agranda en el camino, y los fotones son recibidos con una frecuencia f1 menor que la original emitida f. Entonces se adoptó el factor de escala de antes y ahora con la métrica FLRW de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Y se recuperaron las ecuaciones de Friedman de 1922 con la constante cosmológica de Einstein, de donde surgió la necesidad de una energía oscura que no aparece por ninguna parte, pero que se necesita para producir la expansión acelerada del universo, como ya lo analizamos en el video 2. Por lo tanto, el fotón nace instantáneamente en el electrón emisor y comienza a circular a la velocidad de la luz en cualquier dirección con su frecuencia original y sin influencia del movimiento del cuerpo emisor. Esto quiere decir que desde que el fotón empieza a viajar a la velocidad de la luz, su tiempo propio es cero, porque ya hemos visto que el factor de Lorentz es infinito a la velocidad de la luz. Por lo tanto, el fotón viaja dentro de un ahora cuántico permanente. Su último presente fue cuando lo emitió el electrón, aunque pasen miles de millones de años en el tiempo de referencia de afuera. Y cuando entregue toda su energía al receptor, resulta como si fuera una transferencia instantánea, porque desde que salió hasta que llegó, su tiempo propio es cero. Si no hay tiempo, no hay movimiento interno, y por lo tanto no puede cambiar su frecuencia durante el viaje a la velocidad de la luz. El fotón existe en un único ahora cuántico que va desde el presente de cuando se emitió hasta el presente de cuando chocó contra el receptor al entregar toda la energía de su frecuencia y desaparecer. El espacio exterior se puede alargar, contraer o doblar, pero no puede producir ningún cambio en el fotón durante todo su viaje, aunque hubiera durado miles de millones de años. La frecuencia emitida depende de la duración del cuanto de tiempo del espacio donde se emitió. Y la frecuencia recibida depende del cuanto de tiempo del lugar donde se recibe. Pero el fotón, a la velocidad de la luz, no imprime ningún presente durante el camino. Su tiempo propio es cero y no puede existir ningún movimiento. Esto contradice el enunciado del efecto de corrimiento al rojo cosmológico. Todos los fotones se emiten con dos propiedades: frecuencia interna y dirección a la velocidad de la luz. Viajan con el tiempo detenido dentro del fotón, es decir, viajando al futuro sin envejecer. Los fotones nacen y mueren con la misma frecuencia interna, independientemente de las situaciones del espacio donde se mueven. Los cambios de frecuencias entre emitido y recibido
se deben a las diferencias de los tiempos locales donde son emitidos y recibidos. Es decir, los cambios de frecuencia se deben a la velocidad del molino del tiempo donde es emitido y la velocidad del tiempo donde es recibido. Por lo tanto, hemos visto que el corrimiento al rojo Doppler lumínico no puede ocurrir, porque durante el viaje, si el tiempo propio del fotón es cero, tampoco pueden existir movimientos dentro de dicho fotón. Los campos gravitacionales que atraviesan los fotones cambian su dirección y retrasan su velocidad de avance. Es decir, viajan a una velocidad v menor que la de la luz en el vacío c. Entonces, ¿el tiempo propio del fotón empieza a girar? No, porque la velocidad inercial perdida por el fotón se transforma en velocidad de caída, que también es inercial. Por lo tanto, el fotón dobla en las lentes gravitacionales sin enterarse, en movimientos inerciales. Por lo tanto, no cambia su frecuencia interna. Esto ya se ha comprobado en los años 60. Los fotones entran y salen de los campos gravitacionales con la misma frecuencia interna. Los fotones no cambian su frecuencia en el espacio que atraviesan ni durante el tiempo que dura su viaje. Por lo tanto, el corrimiento al rojo cosmológico tampoco puede existir. Pero entonces, ¿por qué Hubble los recibía con un corrimiento al rojo proporcional a su distancia? ¿Y por qué desde las supernovas 1A se reciben con un corrimiento al rojo que aumenta tanto con la distancia de las supernovas? Esta es la curva del corrimiento al rojo comprobado eficientemente desde las supernovas tipo 1A observadas. En la primera mitad cercana del universo parece haber cierta proporcionalidad entre el corrimiento al rojo y la distancia, como lo medía Hubble. Pero en la segunda mitad más antigua del universo, el corrimiento al rojo se acentúa cada vez más con la distancia. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de z igual a 1089,8. Repito, a esto corresponde un corrimiento al rojo de z más 1 de casi 1100 en el fondo cósmico. Es increíble, pero está absolutamente comprobado. Antes de la partida de esos primeros fotones debieron pasar muchas cosas. Pero no podemos ver más allá de ese fondo cósmico de microondas que se descubrió en 1965. Esa es la sombra de nuestra caverna. Es una pared que no podemos atravesar con ningún telescopio, en ninguna frecuencia. No sabemos qué ocurrió detrás, solamente podemos especular. Hay evidencia empírica que favorece a la teoría del Big Bang o algo parecido, y por ahora está universalmente aceptada por la comunidad científica. En su inicio, el universo estaba comprimido en un estado de muy alta densidad y temperatura. La densidad de materia y energía era infinita, superando a la densidad de Planck. Con nuestra física actual no se puede explicar qué ocurrió entonces. ¿Y qué se especula? Que el universo se expandió de forma exponencial durante un breve periodo de tiempo llamado inflación cósmica. En ese momento nació el espacio. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en forma de un plasma de quarks y gluones en movimiento de forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió y debido a un cambio aún desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones tales como el protón y el neutrón. Las temperaturas más bajas condujeron a nuevos cambios de fase que rompieron la simetría y así les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Protones y neutrones se combinaron para formar formas más complejas como los núcleos de hidrógeno y de helio en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad gravitacional comenzó a dominar sobre la radiación.
Los electrones y los núcleos se combinaron para formar los primeros átomos, mayoritariamente de hidrógeno. Los electrones reducían de nivel de energía emitiendo fotones a la velocidad de la luz, formando la radiación de fondo cósmico de microondas. Veamos ahora cómo fue esta evolución, siguiendo la lógica de nuestros conocimientos actuales. Si bien ya conocemos a cientos de partículas elementales, solamente los quarks y gluones son los responsables de formar el 99% de toda la masa bariónica del universo. O sea, el proceso debe haber ocurrido así. Al final de la inflación, sabemos que los quarks no pudieron permanecer libres, sino confinados en grupos. ¿Cómo se agrupan? 2 quarks down y 1 up, cuyas cargas sumadas son 0, se unen para formar un neutrón. Por eso es una partícula eléctricamente neutra. Pero este neutrón libre es inestable. Tiene una vida media de 14,7 minutos. ¿Qué ocurre después de este tiempo? El neutrón se descompone por el decaimiento beta, emitiendo un electrón y formando un protón de carga positiva, con 2 quarks up y 1 down. Entonces, inmediatamente otro neutrón logra su propia estabilidad y evade el decaimiento beta uniéndose con el protón recién formado, y se mantienen juntos gracias a la fuerza fuerte. Y el protón con el neutrón forman el núcleo del átomo de hidrógeno, con el electrón girando a su alrededor en una nube esférica de probabilidades de encontrarlo. Y entonces los electrones pudieron emitir los primeros fotones para bajar su nivel de energía, pero los fotones no se fueron emitiendo poco a poco a medida que se iban formando los átomos de hidrógeno, sino que se emitieron todos de golpe. Es notable que los fotones más antiguos que conocemos son los del fondo cósmico de microondas, que aparecieron todos juntos en el mismo momento y en toda la esfera del universo observable, como si de golpe hubieran alcanzado la velocidad de escape de la masa del universo. Al principio, toda la masa del universo estaba muy junta. Seguramente la gravedad de todos los bariones tan concentrados en poco espacio era muy grande. ¿Habrá sido un agujero negro en su inicio? Nadie lo sabe todavía. Pero la buena noticia es que, desde que los fotones empezaron a viajar por el espacio, ya se pueden empezar a usar nuestras leyes físicas conocidas. Entonces se pudo medir el desplazamiento al rojo Z+1 del propio fondo de microondas. Si toda la materia del universo estaba tan concentrada durante la aparición de esos fotones, es imposible que no se hubiera formado un enorme campo gravitatorio universal del universo joven. En ese caso, el corrimiento al rojo del fondo cósmico de microondas es un corrimiento al rojo gravitacional. Según las medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondos de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de Z+1 igual a 1100. Eso quiere decir que a un año del fondo cósmico de microondas le correspondía el mismo avance del ahora que a 1100 años terrestres actuales. Por lo tanto, la frecuencia original de esos fotones era más de 1000 veces mayor que la medida en los receptores de nuestros actuales telescopios terrestres y satelitales. Eso es lógico. La temperatura de aquel momento en el universo tiene que haber sido muy elevada. Pero hoy los recibimos en el otro extremo del espectro, en las bajas frecuencias del infrarrojo, donde nuestro presente, Z+1, es igual a 1. Algo similar ocurre con los fotones de las galaxias más antiguas, con altos desplazamientos al rojo, como si estuvieran dentro de ese campo gravitacional universal provocado por la concentración de toda la masa del universo joven. Pero a medida que todos los cuerpos se iban alejando en el espacio, el corrimiento al rojo universal iba disminuyendo. En consecuencia, tendríamos una curva del tiempo universal formada por el desplazamiento al rojo, desde el universo joven de masa concentrada hasta la dispersión de esa masa universal en nuestro presente. Porque a medida que toda la materia bariónica se desparrama, el corrimiento Z+1
va disminuyendo y el tiempo se acelera a medida que nos alejamos del origen del universo, o mejor dicho, del fondo cósmico de microondas. Y esta sería la curva del tiempo universal, con t0 en nuestro presente. Y a medida que nos alejamos de la Tierra, el tiempo t se ralentiza siguiendo la curva de corrimiento al rojo observado z+1. Por lo tanto, el tiempo más rápido que existe en la historia del universo es el de hoy aquí en la Tierra, en el centro de nuestro universo observable. Y mañana será más rápido todavía. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Imaginemos a la Tierra muy joven, hace 4.000 millones de años. En aquella época, el corrimiento al rojo z+1, medido con las supernovas 1A, z+1 era aproximadamente 1,33. La Tierra hoy da un giro completo en 24 horas, y el tiempo de hace 4.000 millones de años era t igual a 24 horas dividido 1,33. Entonces, en aquella época, el giro de la Tierra duraba aproximadamente 18 horas, y es un muy buen ejemplo de cómo funciona la variación del tiempo universal. Pero lamentablemente no lo podemos comprobar. No se puede ver desde la Tierra a nuestra propia Tierra en el pasado. Hay que buscar otro hecho de repetición y duración constante conocida como la rotación de la Tierra, pero que esté lejos, muy lejos de nosotros para observarlo en el pasado. Hay un fenómeno repetitivo lejano y bien conocido en la actualidad. Las supernovas 1A. Como vimos en el video 2, todas las explosiones diferentes son identificadas y excluidas. Por ejemplo, supernovas tipo 2 son bien identificadas y excluidas, lo mismo con las supernovas tipo 1B, supernovas tipo 1C, etc. Todas están bien diferenciadas y son excluidas. Las supernovas 1A, que son bien identificadas, siempre explotan con la misma cantidad de masa total, 1,44 masas del Sol. Comienzan y terminan con los mismos materiales. Carecen de hidrógeno, tienen una fuerte línea de silicio y al final de la explosión predominan las líneas de hierro. Y siguen el mismo proceso. Como ya hemos visto con más detalles en el video 2, comienzan con el decaimiento de oxígeno, carbono y calcio. Y después del brillo máximo, el 56 níquel se transforma en 56 cobalto y termina en 56 hierro. Y tienen el mismo final, formando un núcleo de hierro. Por lo tanto, si parten con la misma cantidad del mismo material, siguen el mismo proceso y terminan con el mismo producto final, todas las explosiones son exactamente iguales. Además, con los instrumentos modernos ya se han medido y se siguen midiendo constantemente muchísimas explosiones 1A, hasta una cada 2 meses. Veamos los resultados publicados y observados con muchísima exactitud en la actualidad. Estas son las variaciones del brillo con el tiempo, a distintas distancias. Se ven curvas muy uniformes. Las que tienen un brillo máximo mayor están más cerca y se pueden medir como candelas estándar de gran precisión para calcular su distancia. Pero en la década de 1970, usando una muestra limitada de supernovas tipo 1A, ya pudieron observar que cuanto más brillante es la supernova, más lenta era su caída de luminosidad después del brillo máximo. Comparando la más cercana con la más antigua, se observa claramente que la duración de las explosiones cercanas duran más tiempo que la explosión de las supernovas lejanas. Esta relación fue descubierta en la década de 1970 por el norteamericano Rust y el ruso Poskovsky, comprobando que cuanto más rápido se desvanecía la supernova desde la luz máxima, más débil era su magnitud máxima. Ambos hicieron el descubrimiento en forma independiente. Una de las relaciones más importantes en la cosmología de las supernovas es la relación entre la luminosidad máxima de las supernovas tipo 1A
y su tasa de disminución de la luminosidad después de la luz máxima. Para usar el brillo máximo como candela estándar, Poskowski propuso normalizar las curvas usando el parámetro dependiente beta antes de comparar el brillo de las supernovas 1A más lejanas con las más cercanas. Posteriormente, con la aparición de las cámaras CCD, ya podría Mark Phillips volver a inspeccionar esta relación con un nuevo nivel de precisión utilizando una mejor muestra de supernovas. Sus investigaciones confirmaron la idea propuesta anteriormente por Rust y Poskowski. Pero en lugar de tratar de determinar la pendiente, Phillips usó un procedimiento más simple y robusto que consistía en medir la cantidad total en magnitudes en que la curva de luz decae después de su brillo máximo durante un periodo específico después de la luz máxima. Se define como la disminución de la curva de luz desde el brillo máximo hasta la magnitud 15 días después, con un parámetro que se llamó delta M15. Phillips determinó así una relación lineal entre el máximo de luminosidad de las supernovas 1A y su tasa de declinación de la luminosidad. Dicha relación, por supuesto, fue conocida como relación de Phillips. Con las mejoras de los avances tecnológicos, el número de observaciones de supernovas aumentó sustancialmente la probabilidad de descubrir las supernovas desde antes de que alcanzaran la luz máxima y medir su evolución de brillo por más tiempo también aumentó. Se obtuvieron más datos con más precisión. ¿Qué demostraron estas observaciones más precisas? Se confirmó que el tiempo de caída del brillo máximo es más largo en las supernovas más cercanas. Puede haber varios días de diferencia. La curva de una supernova muy lejana se desvanece en 29 días y una muy cercana tarda hasta 44 días. La posibilidad de descubrir una supernova antes de la luz máxima y de obtener la curva de luz completa era pequeña en la década de 1970, pero con la nueva tecnología también se pudo comprobar que para las supernovas más lejanas, el tiempo de la explosión era más corto desde que comenzaba hasta alcanzar su brillo máximo. Entonces ya se pudo verificar que la duración total de cada supernova, desde que aparece su luz en el inicio de la explosión hasta que desaparece, disminuye con la distancia medida a dicha explosión. A poca distancia, una supernova dura un tiempo T1 mayor que el tiempo total de la explosión más lejana T2. Esta es la demostración clara de que estos eventos idénticos duran menos tiempos en el pasado lejano y más tiempo cuando están más cerca de nosotros. Y esto se cumple a lo largo de todo el radio de nuestro universo observable, donde el corrimiento al rojo Z+1 aumenta a medida que se aleja de nosotros y su máximo está en el fondo cósmico de microondas. El máximo tiempo T0 está exactamente en el centro de esa esfera, donde estamos nosotros, en el planeta Tierra, midiendo el tiempo de referencia con un reloj quieto a nivel del mar. La curva de corrimiento al rojo a lo largo del radio de nuestro universo observable es perfectamente compatible con todas las observaciones en campos gravitacionales. Y su correspondiente ralentización del tiempo con la distancia hasta nosotros explica por qué Hubble veía corrimientos al rojo proporcionales a su distancia en la mitad más joven del universo, y por qué las supernovas 1A tienen un corrimiento al rojo mucho mayor a medida que se acercan al fondo cósmico de microondas. Y las diferencias de tiempo y luminosidad de todas las explosiones intermedias de tipo 1A siguen el mismo patrón de tiempo con muchísima regularidad. Por lo tanto, podemos afirmar que el tiempo se reduce con la distancia astronómica observada a lo largo de todo el radio del universo observable. La gráfica de corrimiento al rojo indica que detrás del fondo cósmico de microondas probablemente el molino del tiempo estaba detenido. Allí es donde no podemos ver,
porque ningún telescopio nos puede mostrar qué hay detrás del fondo de microondas. Y no podemos comprobar lo que ocurrió, solamente podemos especular. Pero viendo la gráfica de corrimiento al rojo, todo indicaría que su tiempo propio era cero, como en los agujeros negros. O sea, el ahora avanzaba sin mover el reloj, sin imprimir ningún presente, sin cumplir con las leyes de la física. Lo que sí sabemos es que los relojes del tiempo empezaron a girar muy lentamente desde la aparición de los primeros fotones, donde por cada año del fondo cósmico de microondas, para ese mismo avance de la hora, pasan 1100 años hoy en la Tierra, y el tiempo se va acelerando a medida que se acerca a nosotros. Por lo tanto, el espacio no se estira. El universo no está en una expansión acelerada. La energía oscura no tiene ninguna razón de ser, no existe. ¿Cómo hemos comprobado tan racionalmente que la materia oscura tampoco existe en el centro de las galaxias, descubriendo el simple espejismo del tiempo? ¿O que el espacio no se dobla por la gravedad? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Porque hemos considerado al tiempo de Planck como una simple curiosidad. Veamos. Hasta ahora hemos considerado como si el tiempo de Planck fuera cero. Veamos nuevamente esta imagen bidimensional en perspectiva de las tres dimensiones espaciales. Si cada presente estaría pegado al que le sigue, el tiempo continuo puede ser más rápido o más lento, según las comprobaciones experimentales. Pero el universo avanzaría en el tiempo sin saltos, con todos sus cambios en forma absolutamente continua. Y lo único que existiría serían las leyes de la física, todas ellas observables, comprobables y predecibles. Y de esta manera hemos estudiado a la naturaleza y a todo el universo, a pesar de que hace más de 120 años que ya sabemos que el tiempo de Planck es mayor que cero, y no lo hemos considerado como un hecho fundamental en nuestro estudio de los fenómenos naturales del universo. ¿Y qué consecuencias tiene que el tiempo de Planck sea mayor que cero? El tiempo de Planck es el instante de tiempo más pequeño que las leyes de la física pueden utilizar para estudiar la naturaleza y evolución del universo. En otras palabras, durante un tiempo de Planck, nada puede ocurrir en la naturaleza que nos rodea. ¿Por qué el universo tiene un tiempo mínimo donde todo debe estar quieto como en una fotografía? El tiempo de Planck es 5,39 por 10 a la menos 44 segundos del reloj que tengo en la mano. Pero si estoy en el espacio vacío, son segundos más cortos que ese mismo reloj marca aquí en la Tierra, porque el tiempo de Planck es más largo para ese mismo reloj. Y si el reloj hubiera estado en el nacimiento del fondo cósmico de microondas, cada segundo que marcaba duraba lo mismo que 1100 segundos hoy en la Tierra. Como el tiempo de Planck es de goma, hay que tomar uno como referencia. Por ejemplo, el del reloj que tengo aquí enfrente. Por eso, en vez de hablar de tiempo de Planck, podemos decir ahora cuántico, que sería igual al tiempo de Planck en las condiciones de cada lugar del universo. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que entre el fondo cósmico de microondas y nosotros siempre hay un tiempo de Planck o una hora cuántico mayor que cero. El tiempo avanza de a saltos de tiempos de Planck, desde un presente quieto al próximo presente quieto. Pero, ¿por qué existe una hora cuántico donde nada se puede mover? ¿Qué ocurre durante cada ahora cuántico? Lo que ocurre es que ahí se decide lo que no se mueve, lo que sí se mueve y cómo se mueve. Es decir, en el ahora cuántico gobiernan las leyes cuánticas, como si fueran el software universal, un conjunto de programas y rutinas que determinan los movimientos que hay entre cada presente quieto sucesivo
y de esa manera se gobierna todo lo que ocurre en la naturaleza, con sus propias leyes que ignoran hasta la velocidad de la luz, como la acción fantasmal a distancia, y con sus propias rutinas, como la doble rendija o el movimiento de los electrones en los orbitales p, y hasta el gato de Schrödinger que vive en un presente y está muerto en el siguiente. Todos los misterios se resuelven con las leyes cuánticas, a las cuales no tenemos acceso directo. Solamente podemos comprobar, medir y predecir sus consecuencias, y a ese conjunto de estudios los llamamos leyes físicas, que se imprimen en cada presente siendo una consecuencia de lo que gobierna cada cuanto de la hora. Queda muy claro que el ahora cuántico debe tener el software que mueve todo lo que existe en el universo. Pero las leyes cuánticas son rutinas muy inteligentes y no podemos dejar de preguntarnos, ¿quién creó ese software? ¿Con qué propósito? ¿Nos vigila o nos abandonó a nuestro libre albedrío? Probablemente nunca lo sabremos, y los chimpancés tampoco entenderán el teorema de Pitágoras, así que no nos desviemos, sigamos con lo nuestro. Por ahora hemos comprobado que el espacio no se dobla con la gravedad ni se estira con el tiempo, así que hay que dejar de buscar la misteriosa energía oscura. La materia oscura tampoco existe ni en la Vía Láctea ni en el resto de las galaxias. Era un espejismo del tiempo que nos confundió.